Y ahora duda. Caín, hijo de la serpiente. En uno de los correos, uno de las personas conoce ese tema y dice, ¿acaso podemos creer que alguien puede ser un hijo de la serpiente? Bueno, por lo pronto este tema es conocido en la literatura antigua. Por ejemplo, en un texto gnóstico conocido como el Evangelio de Felipe, en un momento hace alusión a Caín como hijo de la serpiente para explicar por qué Caín es el primer asesino. Porque ¿cuál era la pregunta que se hacían los antiguos? ¿Cómo puede ser que un hijo de Adán y Eva, creados por Dios, obviamente Dios crea con sus manos a Adán, y a partir de Adán se crea a Eva, ¿cómo puede ser que de la relación carnal de estas dos personas creados por la mano de Dios haya nacido el asesino, el primer asesino de la historia? Y una de las maneras de resolver esta pregunta religiosa, teológica, es que por ahí él no es el hijo de Adán, sino que es el hijo de alguien. ¿Y quién puede ser ese alguien? La serpiente. Pero la serpiente ya se ha entendido también como si fuera el Satán. Significa que entonces de esa relación o esa asociación de la serpiente con el Satán, suponiendo que hubo una relación carnal con Eva, a partir de ahí realmente nació Caín. Eso significa que en la idea bíblica, y es interesante, cuando en Génesis 5 se habla de la genealogía de Adán, y una de las personas lo dijo, no se hace ninguna referencia ni a Abel ni a Caín, sino a Set, que es otro hijo de Adán. Y eso sería la raza de los setitas, que en el mundo antiguo se entendía como era la raza elegida, los que seguían con la bendición original, mientras que hay otra raza que es la raza maldita, que es la raza de los cainitas. Y esos no pueden ser hijos del mismo Adán, sino que son hijos de la serpiente Satán. Ahora, esta idea es una idea que probablemente era conocida también en el antiguo Israel, e incluso, como lo sugerí, por el mismísimo Pablo de Tarso. En la segunda carta de los Corintianos de Pablo, Pablo hace alusión al tema de la tentación en el paraíso y a Eva, y dice lo siguiente. En la segunda carta a los Corintios de Pablo, Pablo alude a lo siguiente. Ojalá pudierais soportar un poco mi locura, dice Pablo. Seguro que me la soportáis. Celoso estoy de vosotros, pero con celos de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros a Cristo como una casta doncella. Es decir, él está escribiendo a los corintios y él los está criticando a que ellos son tentados por otros que los alejan de Cristo. Y él lo que dice, ¿sí?, que yo los he desposado con un solo esposo, es decir, diciendo que cuando ellos los tratan Pablo los trata de acercar a los corintios a Cristo, es como si estuvieran en una relación marital. Él es el marido, ¿sí?, y ellos son la pareja de Cristo, ¿sí? Es decir, entiende una relación de amantes. Esa imagen es una imagen bíblica porque también la relación entre Dios e Israel es también de esposo y mujer. Es decir, es una imagen bíblica, ¿sí?, esa relación marital, metafórica, entre Cristo y sus seguidores. Para presentaros a Cristo como una casta doncella. Digamos, Cristo es puro y ustedes, por supuesto, van a entrar en una relación de pureza, ¿sí?, con Cristo. Pero temo, dice Pablo,
que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose la sinceridad debida a Cristo. Ahora, ¿a qué está haciendo referencia Pablo? La palabra en griego, engañó, es apatao. Apatao en griego no significa solamente engañar, sino también tentar, e incluso tentar sexualmente. Y puede ser que Pablo en este caso conociera tradiciones que nosotros las conocemos en la exégesis antigua judía, según la cual la serpiente había tentado sexualmente a Eva y la había violado. Vámonos. Y entonces lo que él dice, que él teme que ellos, al verse tentados por aquellos que tratan de alejar a sus seguidores de Cristo, es como le sucedió a Eva cuando fue seducida sexualmente por la serpiente. ¿Sí? Porque dijimos que la relación entre Cristo y los seguidores es una relación amorosa. Utiliza esa imagen que está en la mente de la gente. Ahora, Como que es el matrimonio y el amor en ese tiempo es un vínculo de los más fuertes, por eso siempre la traen. es como si fuera una relación marital entre los seguidores de Cristo y Cristo. Pero ¿por qué es un concepto que está en ese tiempo? ¿Por qué lo toman? No, que entiende la relación entre Cristo y los seguidores como una relación marital, utiliza ahora la imagen de la serpiente que tentó sexualmente a Eva, y como terminó la serpiente violando a Eva, de la misma manera aquellos que tratan de tentar a los seguidores de Cristo los van a violar utilizando la imagen sexual, tentar alejándolos de Cristo, que es la pareja de los cristianos. Ahora, esta idea que hay un interés sexual por parte de la serpiente hacia Eva aparece en la tradición judía y es conocida esa sección. Por ejemplo, en uno de los midrashim, en esa literatura exegética de la época rabínica, en un texto específico que se llama el Bereshit Rabbah, es una obra que la conocemos en arameo, algo así como del siglo IV, siglo V. Los rabinos hacen una pregunta legítima. ¿Por qué la serpiente hace lo que hace en la historia? Suponiendo que la serpiente quiere llevar a la perdición de Adán y Eva. ¿Pero por qué lo hace? Y el texto dice lo siguiente. El texto dice que la serpiente vio a Adán acostándose con Eva y le dio envidia. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eliminar a Adán para quedarse con Eva. Wow, esto es una telenovela, ¿eh? Tal cual. Wow. Es decir, a veces le digo a mis alumnos, si no fuera cierto, dirían que es una telenovela mexicana o colombiana 100%. o argentina. Es decir, en última instancia, proyectan sobre el texto cosas que sabemos en nuestra realidad. ¿Sí? En las noticias, seguramente de hoy o de mañana, seguramente que hay un marido, ¿sí?, que mata a su mujer, ¿sí?, porque fue violada, porque alguien a él lo engañó. Son esos temas, ¿no?, de la vida como nosotros la conocemos. Es la vida de los hombres como tal. Y ellos se imaginan que algo de ese drama, si podemos decir sexual, sucedió en el paraíso. Ahora, quiero que entiendas lo siguiente. Ellos saben muy bien leer los textos, porque el elemento sexual aparece en Génesis 3. En la escena que tenemos de la serpiente y Eva, Eva está desnuda. Y la serpiente, ya en el mundo antiguo, era entendida como un elemento fálico, asociado con el tema de la fertilidad y la vida, como hasta hoy en día podemos identificar una farmacia simplemente porque aparece una serpiente enrollada. Significa que está asociado con la vida. Y obviamente el acto sexual es un acto que da origen a la vida. Con la serpiente. Asociado con el tema de la serpiente. Wow. Por ejemplo, los antiguos conocían el fenómeno que la serpiente muda su piel. Y es como que entonces rejuvenece todo el tiempo y nunca muere. Por eso está asociado el tema
de la fertilidad, de la vida, como símbolo también curativo, ¿sí? Por ejemplo, el símbolo del dios Esculapio, que es el dios de la medicina, aparece con un cetro y enrollada alrededor la serpiente, lo que se llama el cadubeo, que es un símbolo conocido en el mundo antiguo como símbolo de la vida. Ok, pero a ver, antes de perderme. La serpiente la tenemos como símbolo del mal, el diablo, el satán. Pero hay un tiempo y en otro concepto, en otra cosmovisión, la serpiente es vista como símbolo de vida. O sea, ¿por qué Claro, tan diferentes? claro, porque mira, los símbolos religiosos en general, por definición, son símbolos polivalentes. Ok, Pueden al mismo tiempo tener varios significados e incluso contradictorios. Por ejemplo, el fuego. El fuego lo podemos identificar con la destrucción, con la muerte, con el ¿no? infierno. Con el infierno, pero el fuego también es lo que permite cocinar, da calor, ilumina, tiene elementos positivos. Es decir, el agua. El agua, por ejemplo, sirve como asociado con la pureza, ¿no? Ujú. Con la institución del bautismo. El agua también está asociado, por ejemplo, al diluvio universal y por lo tanto genera destrucción y muerte. Ujú. Es decir, los símbolos como tal es lo que transforman estos textos, como son los textos bíblicos, en tan complejo. Porque la pregunta es, cuando el autor bíblico presenta a nuestro personaje como la serpiente, ¿en quién piensa? Es decir, ¿es mala o es buena la serpiente? En realidad en el texto bíblico no queda claro. Nosotros ya la vemos como un ser maldito, como un ser que los lleva a Adán y Eva al pecado. Ujú. En realidad es a Eva, porque nunca aparece en el texto bíblico que dialogue con Adán. Pero en el texto bíblico no queda claro que la serpiente sea mala. Es más, en algún lugar cumple el rol conocido en la mitología griega como de Prometeo, el dios que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, porque los dioses no quieren compartir el fuego con los hombres. Entonces hay que robárselo. Es el mismo tema que tenemos en nuestra historia. Dios no quiere compartir el conocimiento con los hombres. Hay que robarlo. ¿Qué es lo que hacen? Ellos comen del árbol y del fruto prohibido. Es decir, que en realidad la serpiente, con el diálogo que mantiene con Eva, la invita al pecado sin obligarla a hacerlo. Es su decisión libre. Pero el resultado fue que comieron del fruto del conocimiento, pero el precio fue la expulsión del paraíso. Es decir, que como resultado del pecado, nació el hombre como nosotros lo conocemos, que es un hombre mortal, Y que aquí tiene estamos. conocimiento, que nosotros podemos crear realidades. No somos autómatas que fuimos creados solamente para hacer el bien y vivir en pureza. Y ese mundo contradictorio en el que nosotros vivimos es el resultado de lo que sucedió en el paraíso. Y la gran pregunta es, ¿qué tipo de hombre Dios quería que fuera el hombre antes de lo sucedido en el paraíso? Es decir, que en realidad la serpiente fue el instrumento o el recurso por el cual el autor bíblico quiso explicarnos por qué el hombre se transformó en hombre, como nosotros lo conocemos. Y por lo tanto, de aquí que en el texto bíblico no queda claro si la serpiente es buena o mala. Y te voy a dar otro ejemplo. Nosotros, como siempre, dependemos de cómo interpretamos las palabras. Ujú. El texto bíblico, cuando lo presenta por primera vez a la serpiente, dice, "Vanahash haya arum mikol hayat hasadeh". Y el nahash era, la palabra es arum, de todos los animales del campo. Y la pregunta era, ¿cómo traducimos arum? Generalmente, las traducciones la traducen como un animal astuto, dando a entender que en realidad es un animal pérfido, que utiliza la astucia y obviamente es la inteligencia para el mal. Un astuto no puede ser tonto, tiene que ser inteligente, pero utiliza la inteligencia, en este caso, para el mal. Y entendemos que
es el término con que definimos la malicia de la serpiente, que explica por qué trata de tentar a Eva. Y solo te recuerdo que la palabra tentación no aparece en el texto de Génesis. La palabra tentación, que en hebreo es pitui, no aparece. Aparece otra palabra, que es como si fuera engañar, isiani, que nosotros, otra vez, nosotros ya lo vemos como alguien que está engañando y tentando a Eva, pero en realidad mezclamos conceptos. Porque en realidad, ¿podemos decir que la serpiente engañó a Eva? La serpiente dice que no van a morir cuando coman del fruto. No murieron inmediatamente después de comer el fruto, murieron después. Es decir, la serpiente les dice medias verdades. Solo les da como sugerencia. Es decir, y les dice que no van a morir, ciertamente no murieron, pero sí por el otro lado obtuvieron conocimiento. Y Dios mismo cuando los expulsa, reconoce que obtuvieron el conocimiento. Significa que no les estaba mintiendo la serpiente. Lo que no les dijo es toda la verdad, que no es lo mismo. No entiendo, ok. Ahora, ¿por qué? Porque el texto bíblico quiere decirnos que hubo un personaje que es, digamos, el catalizador de todo este proceso para llegar al pecado, que es el primero, el pecado de la mujer, de Eva, pero la decisión fue de Eva. La serpiente no la obliga a Eva a comer. Ella está parada frente al árbol y empieza a pensar que el fruto se ve muy bien, es bueno para comer y también es bueno, digamos, finalmente para lograr ese conocimiento. Es decir, y después de eso llegó a la conclusión que le conviene comer. Y lo come. Es decir, el texto no sugiere que inmediatamente después de haber hablado con la serpiente, tomó el fruto y comió. Si así hubiera sido, hubiéramos dicho, bueno, fue una responsabilidad por parte de ella. Ni lo pensó. Ni lo pensó. El texto nos da a entender que sí lo pensó. Ella llegó por propia conclusión y voluntad a eso. Pero en la tradición posterior, la serpiente ya no es vista como tan neutral. Y mucho más cuando es identificada como el Satán. Significa que ahora el Satán, serpiente, lo que hace es empujarla a ella a que coma. Y finalmente terminó comiendo. Significa que ahora es un animal maldito. ¿Quién? Eva. No, la serpiente. Bien. Pero eso significa que el texto, nosotros entendemos la palabra arum, como decimos, es un animal astuto que le provocó el pecado. Pero la palabra arum en hebreo, en otros contextos literarios, significa simplemente sabio, con un sentido positivo, no negativo. Y ya las traducciones antiguas, en griego y en arameo antiguo, tampoco ya saben cómo traducir ese término. Es decir, en algunos casos lo traducen como sabio y en otros lo traducen un sabio para el mal. Significa que ya los antiguos exégetas no sabían cómo evaluar a la serpiente, si es mala o es buena. En nuestra historia en Occidente, después de 2000 años de exégesis, queda claro, la serpiente es el Satán que quiso destruir a los hombres y expulsarlos del paraíso, y ese es el drama que nosotros hoy conocemos. Y de esta manera vemos entonces que si la serpiente es el Satán, entonces, entre otros pecados que hizo, no fue solamente hablar con Eva, sino también la deseó. Y no solamente tuvo envidia porque Adán se acuesta con Eva, sino que él finalmente se acostó con Eva. Y de esa relación carnal con Eva nació Caín. Es decir, lo que vemos es cómo la imaginación religiosa a lo largo de los siglos fue recreando la historia bíblica, le fue incorporando nuevas capas arqueológicas para llegar finalmente a la manera en que hoy nosotros interpretamos la historia, en donde el Satán serpiente tenía envidia, no solamente, como dijo nuestro texto, de Adán, sino que también tenía envidia por ser el hombre de Eva, y el Satán también tuvo deseo carnal de Eva. Y de esta manera
tomando tantos motivos y combinándolos, podemos explicar por qué llegaron a la idea que Caín fue el hijo de la serpiente. Vámonos. Wow. Wow. No sé qué decir. Tiene todo el sentido. O sea, no, bueno, todo el sentido, ni siquiera lo había pensado, ¿sabes? Ni siquiera había pensado el de Caín, hijo de la serpiente. Bueno, Pero bueno. lo que vos me decís acá tiene sentido, y yo diría lo siguiente. Nosotros muchas veces cuando hablamos de los antiguos, los vemos como, a veces incluso personas primitivas, De pobrecitos. que no tienen el conocimiento sofisticado que tenemos nosotros los modernos. Y en realidad los antiguos sabían leer los textos, y dentro obviamente de sus limitaciones culturales, religiosas, porque todos nosotros somos el resultado de nuestro tiempo, ellos recreaban los textos, los reimaginaban y proyectaban sobre esos textos nuevos valores religiosos, ideológicos, políticos, sociales, y por eso estos textos se transformaron en textos fundamentales en la conciencia de Occidente. Ok. Por eso estamos hablando de uno de los temas tan atractivos para el público, porque siempre uno en algún momento se cruza con la historia de la serpiente, con la historia del paraíso, con la historia del fruto prohibido, con la historia del Satán. Y todos estos temas viven en nuestra conciencia. Y nosotros, vos, Andrea, y yo, Adolfo, somos el resultado de miles de años de exégesis. Volvemos otra vez a la imagen que tanto te es familiar, el tema del tel arqueológico. Sí. Nosotros y nuestra conciencia es la última capa de un tel arqueológico. Y cuando nosotros buceamos en nuestra propia historia del pensamiento, nosotros somos el resultado civilizatorio de miles de años, podemos llegar a esas capas antiguas, Wow. en donde los temas eran temas desarticulados, sin relación uno con otro, y podemos ir reconstruyendo la manera en que esos temas se fueron combinando hasta la manera que hoy nosotros vemos, que lo que sucedió en el paraíso fue una verdadera telenovela mexicana, colombiana o argentina. Brutal. Brutal. Está cañón, ¿eh? Sí, definitivamente no, no sé qué decir. Creo que respondimos todas las preguntas. Queda una. ¿Ah, sí? Fíjate, una de las preguntas que me había dicho uno de los participantes era, ¿pero acaso el Satán no será algo totalmente imaginado? Ah, cierto. Y yo voy a decir lo siguiente. Si estuviéramos en el departamento de teología, en cualquier facultad, nos haríamos la pregunta si acaso Dios existe, si los ángeles existen, si el Satán existe, ¿sí? Y esa es una pregunta que tiene valor en un departamento donde se habla, por ejemplo, de verdades religiosas, en donde esas preguntas son legítimas. Como historiador de las ideas, en este caso, las ideas que aparecen en los textos bíblicos, apócrifos, patrísticos, rabínicos, no puedo, desde mi disciplina, afirmar si existen o no existen. Lo único que puedo afirmar es que para las personas que yo estudio en los textos, para ellos sí existe. Y a mí lo que me interesa a nivel de persona son esas personas y sus creencias. Esto me recuerda cuando yo era joven y estaba estudiando antropología y estaba escribiendo sobre la demonología en uno de los grupos indígenas antiguos, que en este caso ya forman parte de la sociedad occidental, pero tienen sus orígenes indígenas. Y uno de estos indígenas, que ya simplemente no estaba ni con plumas, ni vestido como nosotros lo tenemos en nuestras ideas, sino simplemente vestido como nosotros, pero tiene sus orígenes en ese mundo indígena, me contaba cuando se había encontrado con unos demonios en el camino. Y ahí la pregunta que se hace un estudioso, en mi caso como antropólogo, es, ¿qué hago con esa afirmación? ¿Le creo o no le creo? Bueno,
yo no estoy ahora en la posición donde tengo que decidir si le creo o no le creo. Ujú. Yo simplemente tengo que oírlo a él. Y él me cuenta de una experiencia que él tuvo al encontrarse con demonios, de la misma manera que alguien comenta cuando se le apareció Cristo y a otros se le apareció Moisés o el profeta Elías. Yo primero lo oigo a él y lo tengo que respetar a él en toda su humanidad. Y no estoy en la posición de juzgar desde una actitud presuntuosa occidental de superioridad. Son sonceras, son alucinaciones. Ok. Yo simplemente lo tengo que oír a él, respetándolo a él como un ser humano que me habla de una vivencia. Y a mí lo que me interesa es su vivencia, cómo él vivió esa realidad. Puede ser que estemos frente a un estado psicótico, pero eso lo tiene que determinar otro especialista. Puede ser que el psicólogo, el psiquiatra, pueda explicar, en este caso, su experiencia como una alucinación, incluso patológica. Pero no está como parte de mi disciplina. ¿Y qué opino yo como Adolfo? Es absolutamente irrelevante, si le creo o no lo creo. Desde mi disciplina científica, lo único que quiero es entenderlo a él. Lo respeto en toda su humanidad y trato de entender lo que él me está contando. Y en este sentido, entonces, cuando yo tengo textos que de manera consistente hablan del Satán, los autores antiguos y sus lectores u oyentes de las historias estaban convencidos que existe el Satán. Y como todo mi propósito es entender a esos hombres que viven en una sociedad antigua en este caso, o medieval, o incluso moderna, yo los quiero entender a ellos. Y si para ellos el Satán existe, existe. Y yo agrego para ellos. Y eso es lo que a mí me interesa como estudioso de las ideas religiosas, sean de los hombres en el día de hoy o, como en mi caso, de los hombres hace miles de años. Hay que respetarlos, como dije, en toda su humanidad. Y por lo tanto creo que uno de los mensajes que podemos decir al final de este episodio, en donde de alguna manera resumimos muchos de otros episodios Ujú. y que marca el punto final de este tratamiento sobre la serpiente y el Satán, ¿m? Para poder pasar a otros temas, es que en última instancia espero que con con este proyecto les permita a los seguidores ser mucho más sensibles a los textos y tratar de oír las voces de estos hombres que obviamente no sabemos ni cómo se llamaban, no conocemos su identidad, pero nos trataron de comunicar mensajes que para ellos eran significativos y que ahora, por medio de la lectura, los podemos compartir nosotros, los modernos, después de miles de años. Wow. Wow, wow, wow. ¿Sabes la gran diferencia entre arqueología y la antropología? Y lo que me acabas de explicar es que a veces en la arqueología, tal vez es mi forma muy particular, me concentro tanto en los materiales que se me olvidan los hombres y todas las intenciones desde el mundo de las ideas para crear algo, para crear, construir un edificio que viene con también un tema ideológico, le imprimen sus temas, pueden ser temas espirituales, pero se me olvida porque estoy muy enfocada en la materia, en la cerámica, qué tipo de platos tenían, las monedas, y se me olvida esta parte que se me hace sensacional y no lo había visto, o sea, no me vayan a juzgar, pero no, no tenía mucho interés por la Biblia, perdón. Entonces, mira, Andrea, por ahí para terminar, te puedo contar una anécdota verdadera. Sí. Cuando yo entré en el Museo de Israel, hace 30 años atrás, me encuentro en uno de los pasillos con una colega. Ella era la curadora de, eh,
estamos hablando del tema de los cristales y vidrios, ¿sí? Del mundo antiguo, que luego terminó siendo mi jefa, Ok. pero a mí no me conocía. Ujú. Y entonces me encuentra en el camino, me saluda, y dice, Adolfo, ¿de qué temas vos venís? Ah, yo vengo del tema del pensamiento judío antiguo. Y ella dijo, acá no nos ocupamos del pensamiento, nos ocupamos de artefactos. Y dije, fue exactamente lo que vos decís, tiene que ver con la manera en que fueron formados profesionalmente los arqueólogos, Ujú. que en última instancia le dan tanta importancia a los artefactos y el estudio que los artefactos como tales merecen, ¿sí? Los materiales, las tecnologías, las capas arqueológicas, estratigráficas, que se olvidan que detrás de esos artefactos están hombres como nosotros, que produjeron esos artefactos para algo, que lo hicieron creyendo sobre esos artefactos cosas. Y en este caso, cuando preguntamos preguntas que tienen que ver con cuestiones espirituales, lo que hacen es complementar e enriquecer la lectura de los artefactos. Y de alguna manera, creo que esta relación, primero de amistad y luego profesional, y ahora como equipo tenemos, es también de complementar tus aportes desde la cultura material y la mía desde los textos y lo espiritual, porque en última instancia la realidad es una. Claro. Claro, totalmente. Wow, Adolfo, oye, muchísimas gracias. La verdad, muy interesante las preguntas. Bueno, yo les agradezco sobre todo que hayan tenido preguntas que yo nunca me habría imaginado para poder tener esta conversación. Eh, Y por Así eso, como los leo también, no me vayan a juzgar por mis comentarios, ¿eh? no, yo creo realmente que eh, el hecho de que envíen preguntas, que en un momento sentí que era un verdadero tsunami de preguntas, Sí, nos obliga primero, y lo que quería mostrar es que no somos indiferentes a esas preguntas, que lo que pensamos, y espero que lo hayamos transmitido, que las tomamos en serio. Lo único que quisimos poner es un poco de orden. No podemos nunca, y lo pueden entender, contestar todas las preguntas, pero gracias a ese diluvio de preguntas que recibimos, creo que nos permitió enfocar el tema y enriquecerlo de una manera que originalmente no lo habíamos pensado. Y los invito a ustedes que en próximos episodios sigan haciéndolo y nosotros espero, y nos es importante saber qué opinan sobre esta esta conversación. conversación, si realmente les resultó innovadora, iluminadora, y en tanto que así sea, pues nosotros esperamos poder seguir haciéndolo en episodios futuros. Así que me despido aquí desde Israel, deseándoles a todos ustedes que sigan disfrutando de este canal de Adolfo en búsqueda del Israel perdido. Muchísimas gracias y gracias, Andrea, por este conversatorio. Gracias a ti, Adolfo. Vale, se cuidan muchísimo. Adiós. Chao.